Imaginen esta escena. Un arquitecto diseña un edificio de 20 pisos. Calcula las cargas, el acero, el concreto, la resistencia sísmica. Todo milimétricamente. Y al final, en la presentación que le hace a sus clientes, pone unos arbolitos igualitos todos, verdes y cuadrados en la acera. En la reunión nadie pregunta qué especies son, nadie calcula cuánto suelo necesitan, simplemente son decoración verde. 5 años después, ese arbolito decorativo resultó ser un ficus elástica o una ceiba. Sus raíces han destrozado la red hidráulica del edificio y las ramas están metidas en los balcones del segundo piso. La solución, talarlo, el costo millonario, la causa, pura y dura improvisación. Bienvenidos al tercer episodio de Derecho Verde. Soy Maikus Gómez y hoy vamos a hablar del pecado capital del urbanismo, la falta de planeación. En derecho, cuando alguien comete un error que era totalmente previsible, no hablamos de accidente, hablamos de omisión, negligencia o incluso de dolo eventual. Hoy vamos a aprender por qué sembrar el árbol equivocado en el lugar equivocado no es solo un error de jardinería, es un desfalco al erario y una bomba de tiempo jurídica. Hoy hablaremos del mantra sagrado de la silvicultura urbana. Repitan después de mí: el árbol correcto en el lugar correcto. Empecemos por la geometría, que es una ciencia exacta a diferencia de la política. Un árbol tiene dos dimensiones que la ley debe respetar: la aérea, que corresponde al tamaño final estimado de la copa, y la subterránea, que es el de la raíz. El problema es que la ciudad moderna es una competencia feroz por el espacio. Miren sus aceras. Tenemos postes de luz, cajas de inspección, hidrantes, rampas para discapacitados, bicicarriles y en fin. Toda esa infraestructura tiene regulaciones o estándares para su construcción. ¿Y el árbol? Al árbol le dejamos un cuadrado de 80 por 80 centímetros en el mejor de los casos, que es el famoso alcorque. Amigos, meter un árbol de gran porte en un hueco de 80 centímetros es biológicamente tortura y urbanísticamente un suicidio. Aquí entra el derecho urbanístico. Las ciudades modernas tienen manuales de silvicultura urbana y manuales de acondicionamiento del espacio físico urbano efectivo. En ciudades como Bogotá, Medellín o Santiago de Chile, estos manuales son norma técnica vinculante. Es decir, no son sugerencias, no son consejos de jardinería, son ley para el constructor, para el desarrollador, pero sobre todo para las autoridades territoriales. Si el manual dice que para el árbol de porte medio necesito 4 metros cúbicos de suelo permeable y el constructor deja 1 metro, está violando la norma técnica, está violando la ley. Si ese árbol se cae mañana porque no tenía anclaje, el constructor es responsable civil y administrativamente. No fue el viento, fue el incumplimiento de la norma técnica. Ahora entremos en un debate que genera muchos dolores de cabeza a los grupos ambientalistas: la guerra entre especies nativas y especies exóticas. Hay una corriente política que presiona para que todo lo que se siembre sea nativo, así este tipo de especies no sean adecuadas para algunos espacios urbanos. Suena muy patriótico, pero jurídicamente y técnicamente es peligroso ser fundamentalista. La ciudad no es el ecosistema natural de las especies nativas. Una especie nativa de bosque de niebla está acostumbrada a humedad constante, sombra y suelo rico. Si la pongo en una avenida a 40 grados de temperatura, llena de smog y orina de perro, tarde o temprano se va a morir. Aquí aplicamos el principio de eficacia, que es muy necesario, no solo en derecho, sino en cualquier actividad humana. A veces una especie introducida es más resistente, captura más carbono y sobrevive mejor al espacio urbano que una nativa delicada. Ojo, no estoy diciendo que llenemos la ciudad de especies invasoras.
Estoy diciendo que el criterio de selección debe ser funcional, no sentimental. ¿Qué árbol resiste más la contaminación? ¿Qué árbol no levanta las aceras? Ese es el árbol que necesitamos, venga de donde venga, porque al fin y al cabo vivimos en una era de globalización y no hay mejor ejemplo de adaptación que el que nos enseña la naturaleza. Claro, la ley ambiental prohíbe las especies invasoras agresivas y eso está bien, pero existen especies exóticas no invasoras que pueden ser funcionales. Y ese punto medio científico es el que el planificador o la autoridad deben encontrar. Viajemos a Johannesburgo, en Sudáfrica. Se le conoce como el bosque hecho por el hombre más grande del mundo. Son más de 10 millones de árboles plantados en una zona que originalmente era pastizal y minería. ¿Cómo lo lograron? No fue dejando caer semillas al azar, fue pura planificación minera. Cada árbol fue pensado para estabilizar el polvo de las minas y dar sombra en zonas específicas. Hubo un diseño ingenieril detrás de ese bosque. Ahora volvamos a Latinoamérica, nuevamente a Curitiba, en Brasil, la meca del urbanismo. Allá entendieron que el árbol es parte del sistema de movilidad. Plantaron especies específicas a lo largo de los ejes de transporte rápido para crear túneles de sombra que bajaran la temperatura de los buses. El árbol cumple una función mecánica y social. Es el aire acondicionado de los pobres. Eso es planificación con visión social. En contraste, miren cualquier urbanización nueva en las periferias o las zonas de expansión urbana de nuestras capitales. Casas y torres de apartamentos pegadas una a la otra, andenes de 60 centímetros y un palito sembrado frente a la fachada para cumplir con la cuota ambiental. A esa práctica se le conoce como el greenwashing o lavado verde, y eso jurídicamente es un fraude, porque ese árbol probablemente no va a sobrevivir ni 5 años. Es tirar el dinero a la basura para cumplir un requisito burocrático. Ahora hablemos de inversiones. Cualquier asesor financiero le diría: no pongas todos los huevos en la misma canasta. En biología y en derecho ambiental esto es vida o muerte. El término clave es biodiversidad funcional. Muchas alcaldías se enamoran de un árbol. El Guayacán florece amarillo y es hermoso. Sembremos toda la ciudad de Guayacanes. Grave error. Si usted siembra el 80% de su ciudad con una sola especie, está creando un riesgo sistémico. Miren lo que pasó en Estados Unidos con el olmo. Tenían calles enteras, ciudades enteras, solo con olmos en sus avenidas. Llegó la grafiosis, que es una enfermedad micótica, es decir, que afecta la corteza del árbol, en este caso de los olmos, y en cuestión de años las ciudades quedaron desnudas. Perdieron millones de dólares en activos en tiempo récord. Jurídicamente, un planificador que autoriza un monocultivo urbano está violando el principio de precaución. Está exponiendo el patrimonio público a sufrir una pérdida total ante una plaga. La regla técnica mejor aceptada es la del 10-20-30 que propuso Franz Satamur, que nos dice: no más del 10% de una misma especie, no más del 20% de un mismo género y no más del 30% de la misma familia. Eso es diversificar el portafolio de activos verdes. El mayor enemigo del planificador no está arriba, donde todo es visible, está abajo. Redes de gas, fibra óptica, alcantarillado, acueducto, redes de media tensión. El subsuelo urbano es un plato de espagueti. Y ahí queremos meter un ser vivo que bebe y busca agua a través de sus raíces. Allí nace el concepto de servidumbres y distancias. La ley establece distancias mínimas, los famosos retranqueos. Usted no puede plantar un árbol de raíz pivotante encima de un tubo de gas de alta presión, y eso debería estar previsto. Pero déjenme decirles que conozco casos en donde el ingeniero civil y el paisajista nunca se hablaron entre ellos. El resultado: a los 3 años las raíces estrangulan el tubo, o peor,
Cuando van a reparar el tubo, le cortan las raíces al árbol y este se cae sobre un automóvil. Ahí es cuando los jueces condenan al Estado por falla en el servicio. La falta de coordinación interinstitucional es la madre y origen de este tipo de demandas. Para ir cerrando, la planeación del arbolado urbano no es un tema de gustos. No se trata de qué árbol le parece más bonito a la esposa del alcalde. Se trata de criterios técnicos: espacio disponible, resistencia de la especie y su longevidad y seguridad para permanecer en espacios urbanos. Si usted es constructor, arquitecto o funcionario público, le doy un consejo legal gratis. Invierta en el diseño paisajístico antes de fundir el concreto. Modificar un plano de AutoCAD cuesta centavos. Romper una calle para sacar raíces cuesta millones. Y a ustedes, ciudadanos, cuando vean que están remodelando su parque o su calle, exijan ver el diseño arbóreo o el plan de manejo ambiental. Pregunten, ¿ese árbol cabe ahí cuando tenga 20 años? ¿Le van a cortar las raíces al árbol y luego le van a hacer una poda de compensación? Porque recuerden, el árbol crece, pero la calle no se estira. En el próximo episodio hablaremos de dinero puro y duro. Hablaremos de los servicios ecosistémicos, cómo un árbol paga su propia renta, cómo un árbol me ayuda a ahorrar energía. Soy Maikus Gómez y esto es Derecho Verde, donde la técnica se encuentra con la ley. Hasta la próxima.